¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria, de cerca en su edición Cultura, ese programa en el que semana tras semana continuamos disfrutando, porque la palabra es disfrutar del gran talento cultural que tenemos en la región. Y hoy está con nosotros un viejo amigo, porque ya es amigo de los de verdad de la casa. Está con nosotros el escritor y gestor cultural Carlos Troyano. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Es un auténtico placer regresar a Popular TV siempre. Qué ilusión que estés. Gracias, a mí también. Qué ilusión que vuelvas. Y además hoy doblemente ilusionada porque vamos a hablar sobre ti. Una asignatura que Lucía Pombo tenía pendiente y que se la venía diciendo hace mucho tiempo y que hoy por fin voy a cumplir. Carlos, no te podemos hacer la primera pregunta que tenemos en este programa de qué es para ti la cultura, porque ya lo sabemos, que además la cultura es tu vida, podríamos decir, pero sí que vamos a reformularla, vamos a darle una vuelta. ¿Qué podrías decir que aporta la cultura a la sociedad en general, a las personas que formamos esa sociedad? En estos momentos mucho, sobre todo en estos momentos, porque la cultura es la mejor manera de entender al otro. Es la mejor manera de que todos entendamos que tenemos puntos en común, que no somos tan diferentes, que el otro no tiene por qué ser el otro puede ser el de al lado. Entonces, la cultura es lo que nos une. Y lo que nos une deberíamos de cuidarlo mucho más. Sí que es cierto que nunca lo había pensado así, esto que acabas de comentar. Es verdad que en la cultura podemos encontrar un entendimiento incluso de dos personas que no tienen nada que ver, ¿no? A mí me pasa constantemente. Se encuentran en la cultura. Claro, a mí me pasa constantemente. Yo admiro a gente profundamente y me encuentro con personas que son absolutamente diferentes a mí, que las admiran y al final acabamos admirándonos entre nosotros y el respeto. Eso es lo que pasa con la cultura, eso es lo grandioso de la cultura. ¿Cómo es posible encontrarse con gente con la que de cualquier otra cosa discutirías? Y sin embargo, de eso de repente empiezas a encontrarte no solo con esa persona, sino con su alma, que es casi más difícil. ¿Tuvo Carlos Troyano una infancia con mucha cultura? Sí. Mi infancia viene marcada por mis padres. Yo todo lo que soy se lo debo a mis padres. Decía Matilde de la Torre, que es un personaje maravilloso de la cultura cántabra, que todas las personas tienen el deber de dejarle la mayor herencia posible a sus hijos y que la única herencia posible es la felicidad de la infancia. Ay, qué bonito. Sí. A ver si nos vamos a emocionar así tan pronto. No, pero es verdad, pues esa es mi patria, ¿no? Mi infancia. Mis padres, yo viví una infancia muy feliz con padres que se movían mucho, porque mis hermanos más que yo hemos llegado a hacer cursos en 3 sitios diferentes. Mi padre trabajaba en obras públicas y de pronto viene a Cantabria pues para hacer el trasvase Ebro-Besaya y nos afincamos en Corrales de Buelna, aunque nosotros somos de Madrid, de Aranjuez, y toda la familia es de Aranjuez. ¿Eres madrileño? Sí, yo soy de Aranjuez, yo soy natural de Aranjuez y para mí Aranjuez es mi pueblo. Y los Corrales, cuando estoy en Corrales, mi pueblo es Aranjuez, y cuando estoy en Aranjuez, mi pueblo es Corrales, ¿sabes? Entonces juego con los dos sitios que son los que me han marcado. Y mis padres, que son 2 obreros, una ama de casa y un obrero, están absolutamente preocupados por algo que aquella generación tenía a gala, y es que sus hijos estudiaran. Mi madre, yo no recuerdo desde pequeño, todos los años, y todavía los tengo, cada 23 de abril mi madre me bajaba al kiosco de abajo de casa y me decía: compra el libro que quieras, que es el día del libro. Qué bonito. Y yo empecé a leer y no paré. Y lo único que no he dejado de hacer en mi vida nunca desde entonces es leer y escribir. ¿Qué supone para ti leer? ¿Qué te produce esa sensación de estar con tu libro en cualquier lugar? La capacidad de pensar. Leer me lleva a pensar, a imaginar, a darle vueltas a algo. Yo soy un enamorado de cualquier tipo de lenguaje artístico. Soy un enamorado del lenguaje audiovisual, del musical. La lectura es un placer auténtico porque es probablemente el único que haces solo contigo mismo. ¿Sabes? Entonces, yo sé que me conozco más
a través de mis lecturas, que me conozco más, que sé más, que encuentro mis debilidades, que encuentro mis fortalezas, siempre a través de las lecturas. Y ahí ya te puedo decir, yo no sé, nunca he dejado de leer, nunca he dejado de leer. ¿Cuál ha sido alguno de esos libros que recuerdes con especial cariño de tu infancia? Bueno, o que te venga a la cabeza un bueno, yo tenía toda la colección de los 5. Yo era muy tradicional. O sea, no fui de los que... Es que los 5... Claro. Nosotros somos de generaciones distintas, Carlos. Pero los 5 fueron de uno a otro. A mí me llegaban de mis hermanos que eran más mayores que yo. Bueno, los 5 era lo más. Sí, yo empecé con los 5. Empecé con la revista Selecciones de Reader's Digits, que mi padre la compraba todas las semanas y que tenía artículos de literatura, de filosofía, y luego inmediatamente ya empecé con todo lo que es el realismo mágico, Gabriel García Márquez, que a mí me marcó profundamente, y a partir de ahí fui un enamorado absoluto de toda la literatura negra americana. A mí, Hammett, o sea, son escritores que a mí me tuvo una época y todo, a partir de ahí todo lo que ha caído en mis manos, me interesa por lo menos empezar a leerlo. Soy capaz de dejarlo, ¿eh? Sí. Soy capaz de Eres dejarlo. de los que no, o sea, no tienen por qué terminar lo que han empezado a leer, ¿no? Para mí la lectura es un placer. Y cuando no me da placer lo dejo. O sea, no es ninguna obligación. Además me peleo siempre con la gente joven. Es que os estáis perdiendo o sea, no hay nada más placentero que leer El Quijote de la Mancha. Pero porque es placentero, porque te lo pasas bien, porque te diviertes, no porque sea... Entonces yo, si algo no me gusta, lo dejo. Carlos, y ahora que además hablamos de esa lectura y vivimos en el mundo digital, en la era digital, ¿eres de los que siguen yendo a la librería a comprar su libro o eres de los que se lo descarga, o sea, quiero decir, lo compra y lo tiene en su... Yo tengo un ebook con 3.000 libros y luego tengo una colección en casa. O sea, eres un tío muy práctico. Sí. Yo la lectura, vuelvo a decir, para mí la lectura, a mí me gusta desacralizar la lectura. La lectura es algo que es maravilloso y que lo puedes hacer en cualquier lado y que pasas el tiempo con ello y te diviertes, y entonces yo tengo un ebook y a partir de ahí yo me bajo todo y me llevo en una misma tableta un viaje, llevo 7 libros. Es que además ahora que hablas lo del viaje me da la risa porque yo hice un viaje a Nueva York hace ya unos cuantos años y en mi casa se reían porque me fui hasta Nueva York con un libro en la mochila de mano de alrededor de 600, 700 páginas. Y claro, me decían, Lucía, vamos a ver, vamos a razonar el viaje que vas a hacer. Y yo, que sí, porque yo en cambio soy muy tradicional. Vaya. Y disfruto de ese momento de ir a la librería, de comprar el libro, el olor del libro. Pero si lo disfrutas está... Yo vuelvo a decir, yo tengo una colección en casa de libros de papel que no dejo de comprar. Es decir, cuando un libro profundamente me encanta, de pronto le quiero tener en papel. Pero porque ya se convierte en un objeto que yo quiero tener en casa. No porque lo quiera leer. Yo lo leo en el ebook y luego... Carlos, en otras entrevistas he escuchado decir que tú eres un hombre de teatro. Sí. Así se define, entre otras cosas, Carlos Troyano. ¿Tuviste alguien en tu familia o a tu alrededor que tuviese algún tipo de vinculación con esta disciplina? ¿O te fue a ti picando poco a poco el gusanillo por el teatro? No, el teatro llega a través de Anabel. Llega a través de Anabel, de mi compañera. Ella bueno, ya lleva 20 años de profesión, llega a Cantabria, nos encontramos. Yo estoy escribiendo, es una época de mi vida donde estoy escribiendo relatos y poemas y tal, y de pronto ella me dice, le enseño un relato, a ella le encanta el relato, de hecho ese relato es nuestro último cortometraje, que pronto oiréis hablar de él, Otoño. Que además lo hacemos con Manuel Galeana, uno de los grandes de este país, y me dice, me ha encantado lo que escribes, me encantaría hacer una obra de teatro sobre la princesa de Éboli. Y yo, que me lo tomo como un reto, digo, bueno, pues voy a empezar. Y ya a partir de ahí ya no lo puedo dejar. ¿Así empezaste a escribir? Así empecé a escribir teatro.
O sea, yo teatro, yo en el año 1994 soy Premio José Hierro de relato de aquí Porque de Cantabria. ¿en qué momento entonces Carlos Troyano crece en esa infancia maravillosa? ¿Y en qué o sea, el lector, devorabas libros? ¿En qué momento empiezas a escribir algo? Mira, hay una anécdota que siempre lo digo. Yo admiro tanto a los escritores que a día de hoy todavía me cuesta. Todavía me cuesta considerarme escritor. Yo viviendo de ello. Yo siempre he escrito, ya te digo, yo con 20 años recuerdo además una tarde maravillosa con Pepe Hierro, cuando me dieron el premio, el Accesi del año 1994, hablando con él, que fue uno de los grandes regalos. Yo me puse a estudiar, yo estudié primero informática, porque por aquello de, bueno, ya sabes. Sí. Hay que vivir y tienes que tener algo y no sé qué, no sé cuánto. Entonces estudié informática en la Escuela Altamira, aquí en Santander, y luego cambié de tercio totalmente y me fui a Valladolid a estudiar filología hispánica. Y allí estuve 6 años estudiando filología hispánica. Para mí, o sea, yo lo único que quería era escribir. Yo no quería ser profesor. Yo no tenía ningún interés por la docencia, ninguno. A día de hoy todavía me declaro admirador profundo de esa profesión, porque yo soy incapaz. Entonces cuando veo a un profesor con sus alumnos, lo único que puedo hacer es quitarme el sombrero. Yo estoy de acuerdo en eso. Y bueno, cuando ya llevaba 6 años, me faltaban 4 asignaturas y decidí que había llegado el momento de dejar aquello. Porque no quería. ¿No lo puedo creer? Sí, no te lo puedes creer tú ni nadie, ni mi familia, ni mucha. Pero bueno, yo consideré que había llegado el momento de que yo no quería acabar de profesor, yo quería escribir. Y nada, me puse, abrí una tienda, una copistería, estuve 10 años en la copistería, mientras tanto escribía, gané varios premios de escritura. O sea, que mal no escribías. No, a ver, siempre. O sea, yo en la carrera, estaba en el departamento, todavía recuerdo los Cervantes, donde pude estar al lado de Bioy Casares, de Sábato, de Miguel Delibes. Wow. O sea, yo siempre estaba en ese mundo, me sentía muy cómodo. Donde no me sentía cómodo, probablemente si hubiera vivido hoy y existiera el grado de literatura, yo hubiera sido feliz. Pero entonces estaba la filología, y hay una parte de la filología que a mí me costaba, digamos que no entendía muy bien qué pintaba en mi vida. Y por eso lo dejé. Y me dediqué a escribir, abrí la tienda, y luego apareció Ana, y luego apareció el teatro, y luego apareció Garras Cántabras, y luego aquí estoy, y aquí he llegado. Tampoco, de una manera que a mí me parece lógica, pero sin embargo es una trayectoria que sé que para muchos es extraña. Carlos, ¿y tienes tus manías, rutinas a la hora de escribir? O sea, ¿cómo tú estás trabajando sobre algo, por ejemplo, y ya les adelantamos, en marzo, el Jardín de las Posibilidades, en el Palacio de Festivales de Cantabria, nos va a dar algunos detalles más sobre esta obra de teatro que ya les adelanto, no nos podemos perder. Le has dado una vuelta, es un texto que tú ya habías escrito hace tiempo y que para esta edición, podríamos decir, le has dado ahí un movimiento. ¿Cómo eran esas rutinas tú a la hora de ponerte a escribir esta historia? Lo único que te puedo decir es que yo desde hace, 15, 20 años, raro es el día que estoy en la cama más allá de las 4, 4 y media de la mañana. Porque yo ese es el momento, a las 4, a las 4 y media, como muy tarde, a las 5, no pongo nunca despertador, no me hace falta. A la hora que me despierto, me pongo a escribir. Ese es el momento en el que mi mente está despierta y en el que, sobre todo, para mí es el momento del día más bonito. Yo siempre digo que lo disfruté en mi juventud cuando volvía. Ya, sí, y ahora, esos amaneceres... sí, y ahora lo disfruto desde hace mucho tiempo cuando me despierto. Pero para mí ese silencio, ese silencio en el que el mundo está en esos momentos, cuando te das cuenta de que un coche pasa, ese momento para mí es sagrado, porque es el momento en el que yo puedo estar otra vez conmigo mismo y escribir y buscar, y de pronto esa es mi rutina, es levantarme pronto
y estar mucho tiempo. ¿Y te gusta más escribir? Si tenemos que elegir, que yo sé que es difícil porque aparte tú es que lo has hecho todo, pero ¿te gusta más, te sientes más cómodo escribiendo teatro, para cine, para televisión? Porque claro, el lenguaje es diferente, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí lo que más me atrae de todo es el ser humano. Yo siempre digo lo mismo. A mí no existe a mí cada vez que alguien me dice cosas como donde estén los animales o donde esté un paisaje o tal, yo me ofendo. Porque para mí no hay cosa más maravillosa que las personas, que el ser humano. Creo que somos los únicos que somos capaces de hacer cosas que van en contra de nuestros intereses. Lo vemos a diario. También vemos a diario verdaderas brutalidades, pero a mí me parece que lo más apasionante del mundo es el ser humano. Entonces, a mí lo que realmente me gusta de la escritura son los personajes, no tanto las peripecias. Y los personajes, ¿qué más da? Que sean para cine, que para teatro, que para... A mí lo que me encanta es bucear. De hecho, gran parte de mi obra, sobre todo de teatro, se basa en algo que poco a poco voy superando, gracias a Dios, que es la investigación sobre un personaje. Es decir, por ejemplo, El jardín de las posibilidades. Es un personaje, pero son 5 personajes. Un personaje deconstruido. Porque yo no creo que en 2 horas puedas contar realmente lo que es la vida de una persona. Y entonces pongo 5 personajes que me cuentan 5 instantes. Prácticamente lo mismo hago en La Charo, o prácticamente hago lo mismo en Eso harás si me deseas, La vida de Verdi. Yo no creo que haya forma de conocer a alguien en 2 horas. Entonces a mí me gusta dar muchas versiones porque odio profundamente a los personajes maniqueos. Odio a los buenos, los malos, creo que todos tenemos un poco de todo. Y creo que no hay cosa más bonita que enseñar las grandezas y enseñar también las miserias de un personaje. Entonces me da igual realmente. Lo que sí vais a encontrar siempre en mi obra son personajes. Personajes que tú también has interpretado. Sí, tuve una época. Porque sí. También te picó el gusanillo por la interpretación. Bueno, me estaba buscando. Al principio, cuando me encontré con Ana, ten en cuenta que nuestro encuentro se produce en Guerras Cántabras, haciendo yo uno de los personajes, por colaborar con la fiesta. Y bueno, en un primer momento sí, hice mis pinitos y sobre todo y por encima de todo hice Beato. ¿Qué supuso Beato para ti? Bueno, Beato es un personaje maravilloso. Beato es un... Beato es un debe de esta comunidad. Un personaje tan grande como Beato de Líbana, deberíamos de tenerle muchísimo más cuidado. A mí me apasiona por muchas cosas. Me apasiona porque estamos hablando de un monje metido en una ciudad como Líbana y que su influencia llega a Aquisgrán, crea la Iglesia del Norte y hace una cantidad de cosas que tiene que ver con la teología, pero que también tiene que ver con la política, con la sociología, con la fuerza que tiene ese personaje, y a mí me llenó de paz. Yo es un personaje al cual tengo muchísimo cariño y con el que me pasaron cosas realmente bonitas. Ha sido el personaje, como actor, sin duda alguna, ha sido el personaje que más me ha marcado y con el que más he disfrutado y con el que más he convivido, que más me ha costado sacar de mí. A mí me apasiona el momento en el que el actor sale del escenario y hay que desligarse del personaje. ¿Sí? Sí, es un personaje, es un momento precioso. Cuando tú vuelves a ser tú porque antes has dejado de serlo. El que más me costaba dejar siempre fue Beato, porque Beato es un personaje maravilloso. Carlos, pero es que además también gestor cultural, ¿no? Es decir, no únicamente haces cultura, podríamos decir, sino que te encargas, ¿no?, de promoverla y que esa cultura nos llegue a nosotros. ¿Cuáles han sido algunos de esos proyectos que te vengan a la cabeza que recuerdes con especial cariño como gestor cultural? Bueno, a ver, lo más bonito, yo creo que la experiencia más bonita ha sido el Palacio. El Palacio a mí me ha llenado, me ha parecido un sitio maravilloso, es una institución preciosa y para mí siempre lo llevaré como una de esas
momentos mágicos de la vida. El Palacio, y más en el momento. El Palacio, la sociedad y la pandemia juntos, bueno, añaden unos toques épicos muy de personaje también. Total, porque es que vamos a recordar a todos los telespectadores brevemente que Carlos Troyano, podríamos decir como quien dice, en febrero empezó a ser programador del Palacio de Festivales de Cantabria y en marzo del 20, o sea, estamos hablando de ese margen de diferencia, llegó la pandemia. Sí, eso se puede hacer porque hay un equipazo profesional en el Palacio del que nunca me cansaré de dar las gracias porque es el corazón, el alma del Palacio. Y luego, recuerdo con especial cariño Camino Escena Norte. Sí. Para mí es un proyecto... ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió a mí. Entonces, no tiene más importancia, pero es verdad que se me ocurrió a mí. Luego ha crecido y se ha hecho gracias al trabajo de todos, y yo de hecho di un paso al lado. Pero hay un momento dado en el que yo entiendo que estamos en un mundo muy dado a cabezas de cartel, a circuitos profesionales, y entonces pienso que hay que inventarse algo. Y de pronto se me ocurre hacer algo. Yo estaba con Beato, claro, estaba en el camino, y de pronto se me ocurre hacer algo a través del Camino de Santiago en relación con las artes escénicas. Ese proyecto ha crecido, se ha convertido en un festival maravilloso, único en España, donde hay 5 comunidades autónomas, donde hay 4 idiomas, donde hay realidades políticas, sociales de todo tipo, y conviven y consiguen un proyecto maravilloso dirigidos por Diego en Galicia, por Nerea aquí, y es uno de esos proyectos que dices, qué bien haber puesto mi granito de arena, en este caso en la génesis del proyecto. Origen, la cultura contraataca, las guerras cántabras. Las guerras cántabras donde, bueno, yo he estado más... he recorrido todo. Yo en las guerras cántabras he sido de todo. He sido festero. Las guerras cántabras es un espectáculo. Tenéis que ir. Yo os digo, a todo aquel que llega por primera vez a guerras cántabras dice, ¿pero qué es esto? Sí. ¿Sabes? ¿Pero qué es esto? Porque, por lo mismo que te decía, no hay nada más bonito que las personas. Y ahí hay 1.500 personas implicadas, que lo dan todo, que es suyo, que lo pelean, con nuestras peleas, nuestras disputas. Bueno, como pasa en todos imagínate, cualquier sociedad, pero que de pronto todos aparcamos todo en función de eso. Eso es un proyecto, bueno, nos hemos convertido en una referencia. A mí me han llamado de muchos sitios para dar conferencias o para dar tal sobre guerras cántabras. Me han pedido mis textos de la Universidad de Valladolid para estudiar de guerras cántabras, porque el tema de la recreación es un tema que va a más. Sí. Y yo desde luego amo profundamente esa fiesta y a mí me lo ha dado todo. Carlos, se nos va acabando el tiempo, pero claro, es que una cuenta pendiente es hablar un poquito más de esa vuelta al Palacio de Festivales, a la Sala Pereda el próximo mes de marzo, con ese jardín de las posibilidades. ¿Qué les podemos contar a los telespectadores para que no se pierdan esta obra de teatro que yo creo que en la que vamos a vivir todo tipo de sensaciones, yo creo? Imagínate una historia de amor que no fue, y que sin embargo una persona la vivió 50 años de su vida. Imagínate que esa historia de amor es además con alguien como Federico García Lorca. Imagínate que hay una carta de amor que Federico le escribe a Emilia Llanos en el año 1921 cuando se va a Madrid, pidiéndole fotos, diciéndole que la admira. Imagínate que esa mujer tiene dedicado un poema que se llama Deseo, escrito por Federico García Lorca en 1918. Imagínate que en el momento de la guerra civil su madre va a pedir la ayuda, porque es una de las pocas personas. Emilia Llanos es hermana del general Llanos, o sea, es una de las pocas personas que le puede ayudar. Imagínate que ella evidentemente no duda ni un instante en ayudar a su querido Federico, pero espera al día siguiente, y al día siguiente es tarde, ¿vale? Imagínate que se pasa 20 años sin hablar, 20 años sin pronunciar el nombre de Federico, pero que es la única persona de Granada que conserva
todo lo de él. Tiene un arcón con libros, con fotografías. Imagínate que en el año 55 llega un investigador a Granada a investigar la muerte de Federico García Lorca. Agustín Penón, un catalán exiliado en Nueva York, que se hace rico con William Layton, uno de los grandes personajes teatrales de este país. Vienen los dos porque son amigos y va a investigar la muerte de Federico García Lorca. Imagínate que es prácticamente imposible adivinar nada en esa España de los años 50 y que solo encuentra una ayuda. Una mujer que lleva 20 años callada, pero sigue enamorada de Federico García Lorca. Esa mujer saca todo lo que tiene, le ayuda, entre los dos consiguen saber qué pasó con él. Tienen su teoría, no voy a desvelarla, pero que yo comparto totalmente, de dónde está enterrado, quién le mató, por qué le mató, quién le asesinó, por qué le asesinó. Todo eso lo descubren en los años 50. Agustín Penón se va con su maleta, ¿vale? Y no publica el libro porque piensa que puede hacer daño a todos los que le ayudaron. Decide esperar a que vuelva la democracia para publicar el libro. Imagínate que en el año 75 su maleta regresa a España y se la manda a su amigo William Layton, del laboratorio William Layton, para que saque a la luz toda su investigación de los años 50. Imagínate que muere. Imagínate que William Layton se lo da a un historiador que se llama Ian Gibson, con una condición: que Ian Gibson publique un libro sobre Agustín Penón, sobre la investigación de Agustín Penón. Imagínate que ese investigador publica un libro de 400 páginas con su investigación, en la cual hace varias menciones a Agustín, pero pocas, y al año siguiente escribe un libro de 100 sobre Agustín Penón, con lo que cumple el contrato. Todos conocemos todo lo que sabemos por medio de Ian Gibson, pero no es verdad, hay más. William Layton, el amigo del alma del Agustín Penón, imagínate que de pronto se siente tan triste que decide darle la maleta a Marta Osorio, una actriz que conoce a los dos. Imagínate que William Layton se suicida y se queda la maleta a Marta Osorio, ¿vale? Imagínate que Marta Osorio al final escribe un libro, Miedo, Olvido y Fantasía, en el cual después de 40 años por fin se cuenta la verdadera investigación de Agustín Penón y Emilia Llanos sobre Federico García Lorca. Imagínate que se hace un documental de televisión que podéis ver cualquiera en televisión española, que se llama La maleta de Penón. Imagínate que un escritor de Cantabria ve la maleta de Penón y le ofende profundamente que no se mencione ni una sola vez a Emilia Llanos. Por eso se escribe El jardín de las posibilidades y ahora ya todo el mundo reivindica una figura fundamental en la vida de Federico, que es Emilia Llanos. Yo creo que es emocionante, que es una obra emocionante sobre todo, y que es un personaje que se merece todo el cariño del mundo. Yo les animo a todos los telespectadores a que vayan en marzo a conocer ese jardín de las posibilidades. No, se me ha olvidado, imagínate que en el año 67 Emilia Llanos se vuelve loca. Y los dos últimos años de su vida se pasa hablando con Federico, poniéndole el plato en la mesa, comiendo con él. O sea, es una historia maravillosa de un ser maravilloso que vivió una vida espectacular y que yo os recomiendo a todos que vayáis a ver. Carlos Troyano, ha sido un placer y ya sabes que te lo digo de verdad, de corazón, que hayas estado una vez más en Cantabria de Cerca, edición Cultura, y haber tenido este ratito para charlar sobre ti y sobre esa maravillosa trayectoria cultural que tienes en la región y fuera de ella. Carlos, ha sido un verdadero placer y espero que volvamos pronto a charlar sobre el Jardín de las Posibilidades y sobre otros muchos proyectos que sin duda tenéis por delante. Muchísimas gracias. Yo aquí me siento en casa y cuando queráis estoy, porque para mí también es un placer siempre venir a hablar contigo. Muchas gracias, Carlos. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado una semana más. Próxima semana, nueva cita con Cantabria de Cerca, edición Cultura.